Ahora escucharemos la conferencia Microbioma intestinal, la microbioma y la salud humana, impartida por las licenciadas Victoria Casasola y Ana Amato. La licenciada en Química Victoria Casasola obtuvo una maestría en Administración Industrial y Empresas de Servicio en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente es coordinadora de laboratorios de docencia del área química adheridos QV3. Recibió un curso en línea sobre metabolómica de la Universidad de Birmingham. La licenciada en Nutrición Ana Amato ha sido docente de la carrera de Nutrición de la Universidad Mariano Gálvez desde el 2014. Además, brindan atención nutricional en la Clínica de Nutrición que forma parte de los servicios de Nidos QV3. Colabora en diversas actividades científicas desarrolladas por este instituto. Ambas forman parte del grupo dedicado al estudio del microbioma y la metagenómica de Nidos QV3, en el cual han tenido como principal papel coordinar el eje de educación continua en el tema, impartiendo charlas y participando en la organización de actividades educativas como la presente jornada. Démosle la bienvenida, por favor. Gracias, Karen. Buenos días a todos. Nosotros les vamos a hablar hoy un poco sobre el metaboloma intestinal y la conexión que realiza el microbioma con la salud humana. ¿Sabían ustedes que según la Organización Mundial de la Salud, el 71% de las muertes es debido a enfermedades no transmisibles y dentro de este grupo, más del 80% se debe a enfermedades principalmente cardiovasculares, seguidas de cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes? Las enfermedades siempre han sido tema de estudio. Sin embargo, en los últimos años se ha tratado de abarcar globalmente al conjunto de moléculas o genes que se encuentran en alguna muestra biológica. Y de esto pues han surgido varias ciencias ómicas, como ya nos mencionó Rebeca anteriormente, entre las cuales podemos mencionar proteómica, genómica, transcriptómica y entre una de las más jóvenes, la metabolómica. Bueno, como estamos hablando del metaboloma intestinal, pues vamos a ver primero la ciencia que lo estudia, que es la metabolómica. La metabolómica es la encargada de estudiar todos los metabolitos en un sistema biológico, tales como fluidos, microorganismos o células. Y el conjunto de estos metabolitos es lo que conforma el metaboloma intestinal. Recordemos que los metabolitos son todas estas moléculas pequeñas que están en nuestro cuerpo, tales como aminoácidos, carbohidratos y lípidos, y que se encuentran en conjunto conformando el metaboloma intestinal. Muchos estudios antes se enfocaban solo en el estudio del genoma humano. Sin embargo, como ya nos mencionaron, desde que empezamos a entender que no estamos solos, que hay otro genoma oculto que es el genoma de nuestros microorganismos, de la microbiota intestinal, pues se han venido desarrollando más estudios involucrando a las ciencias. Y pues, como ya nos hablaron de metagenómica, que es lo que actualmente estamos realizando en el instituto, estamos empezando también a tratar de entender no solo quiénes son esos microorganismos que están en nuestro intestino, sino también qué es lo que están haciendo. Entonces, para eso tenemos que ver todos los metabolitos que producen o consumen. La metabolómica requiere de varias disciplinas poder abarcar o cubrir de una manera lo más amplia posible el conjunto de metabolitos, para lo cual involucra tanto a química analítica, química orgánica, bioestadística, bioquímica, física estadística e ingeniería electrónica. Y esto ha convertido a la metabolómica en una de las ciencias ómicas más multidisciplinarias que existe hasta el momento.
En metabolómica, las dos técnicas más utilizadas son resonancia magnética nuclear y espectroscopía de masas. Sin embargo, dependiendo del objetivo del estudio y el tipo de muestra, se puede requerir de técnicas de separación previas como son cromatografías. En metabolómica se han definido dos tipos de aproximaciones, la aproximación no dirigida y la aproximación dirigida. La aproximación no dirigida es la primera que se debe realizar cuando tenemos una muestra donde no conocemos los metabolitos que están presentes en ella. Y la aproximación dirigida es la que se realiza luego de que ya sabemos qué metabolitos están presentes para poder cuantificarlos. ¿Por qué? Porque la presencia o ausencia de estos metabolitos y la concentración relativa que puede existir entre ellos nos puede indicar las causas de alguna enfermedad o bien ayudar a determinar biomarcadores para un diagnóstico temprano de algunas enfermedades. En esta imagen se muestran los resultados de una revisión donde se revisaron artículos científicos donde solo fue utilizada una técnica analítica para el estudio del metaboloma intestinal. Como pueden ver acá, el color morado representa los estudios donde se utilizó la técnica de resonancia magnética nuclear. Es una de las técnicas más utilizadas, abarcando el 45% de los estudios. Y en el caso de los metabolitos analizados, los que se encontraron en menor porcentaje son los ácidos nucleicos y los que se encontraron en un porcentaje mayor, abarcando un 20%, son los ácidos grasos de cadena corta. Y para poder seguir profundizando un poco más sobre el microbioma, los dejo con mi compañera Ana Amato. Gracias. Ok, pues ahora vamos a tratar de amarrar todo este tema de la metabolómica a lo que tal vez nos importa a la mayoría, que es nuestra salud, ¿verdad? ¿Qué relación hay ahí? Entonces, primero recordar que, como ya nos mencionaron anteriormente, pues nuestra microbiota puede ir cambiando a lo largo de nuestra vida por diferentes factores, ¿verdad? Entre ellos, en primer lugar, incluso desde dónde vivimos, ¿verdad? Porque así como hay diferentes ecosistemas que podemos observar en el mundo, pues así también es en ese micromundo de los microorganismos, ¿verdad? También importa muchísimo, pues, ciertos procesos que se fueron dando a lo largo de nuestro ciclo de vida, desde la forma en que nacimos, cómo nos fueron alimentando, incluso cómo manejamos nuestro estrés, la calidad y cantidad de sueño que tenemos, los medicamentos que consumimos, algunos pues los prescritos que hay que consumirlos, y a veces el problema de la automedicación, no solamente por la cuestión de antibióticos que ya nos mencionaban, sino también los antiinflamatorios no esteroideos que ya los consumimos a veces como que si son esquiros, ¿verdad? Que me duele un poco la cabeza, que aquí, que allá, y entonces la verdad que eso también puede estar afectando en nuestro microbioma. Y definitivamente la dieta, que juega un papel muy importante, ¿verdad? Todo esto va a ir afectando la composición, el quiénes están ahí, pero como ya veíamos, esto sin duda también va a ir afectando el genoma de esos microorganismos y por ende su actividad y los metabolitos que están produciendo, ¿verdad? Que todo este metabolito ya les explicó Vicky un poquito. ¿Y qué relación entonces va a tener esto con nuestra salud? ¿Cómo todos estos metabolitos que están siendo producidos, en este caso en nuestro intestino, van a tener un impacto para nosotros? Y uno pensaría, tal vez el impacto se queda ahí a nivel intestinal, quizás esté relacionado con alguna enfermedad inflamatoria intestinal, pero vemos acá que la relación va mucho más allá. Recordemos que todas estas moléculas que están en nuestro cuerpo son mensajeros, ¿verdad? Tienen un impacto y desencadenan a veces una serie de reacciones y producción de otras moléculas. Entonces vamos viendo, nosotros ingerimos alimentos, estos van pasando por todo este proceso de digestión, lo que no va siendo absorbido va llegando al lumen de nuestro intestino, donde están la mayor concentración de bacterias, que es principalmente el intestino grueso, y entonces ahí pues se da otra se continúa, digamos, el procesamiento de estas moléculas, pero ya a nivel de toda nuestra microbiota. Algunas de estas moléculas sí paran su objetivo es nuestras células del epitelio intestinal, pero otras siguen su rumbo, van a la circulación portal, llegan al hígado y
son en gran parte, digamos, materia prima para neurotransmisores, ácidos grasos, ¿verdad? Uno diría, ay, ya no absorbí esa grasita, ya no va a hacer calorías, pero momento, porque si tengo los microorganismos que todavía pueden metabolizar eso que yo no digerí, no absorbí, todavía le pueden extraer energía y todavía deben ser calorías más que se van a ir depositando ahí en la grasita, ¿verdad? Entonces, dependiendo, por eso es que también el microbioma juega un papel fundamental incluso en la obesidad, ¿verdad? Está esa relación ahí. Tenemos pues también un montón de aminoácidos, y como ya nos mencionaron también la producción de ciertas vitaminas, ¿verdad? Y bueno, pues todo eso, como vieron, llega a diferentes órganos y por eso la relación de nuestro microbiota no solo a nivel local, sino con enfermedades sistémicas, ¿verdad? Entonces vemos aquí que realmente es una relación de doble vía la que tenemos con nuestro microbioma, dependiendo de qué inputs tiene ese ambiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un ambiente donde el pH se está cambiando, también abuso de los antiácidos, por ejemplo, si estamos consumiendo una dieta muy alta en proteínas y grasas saturadas, por ejemplo, las personas que son muy carnívoras, ¿verdad? Que les encanta ir a comer los steaks así gigantes, ¿verdad? Ahí eso, pues, genera un cierto ambiente en nuestra microbioma, ¿verdad? También el exceso de consumo de azúcar, que a veces pasa desapercibido por muchos de nosotros, ¿verdad? Sobre todo en las bebidas. Uno dice, pero yo ni tan dulce la siento, pero ya cuando nos ponemos a analizar el contenido de azúcar de muchas bebidas, sobre todo gaseosas, ciertos jugos, son cantidades que realmente no encontraríamos en fuentes naturales, ¿verdad? O frutas, por más azúcar que tenga, o sea, no, yo en remolacha no como porque mucho azúcar, pero si lo comparamos con lo que estamos consumiendo a veces en las bebidas, no se compara, ¿verdad? Y bueno, pues todo esto puede ir generando la producción, ya volviendo al tema de los metabolitos, la producción de ciertas sustancias que pueden generar enfermedades. Primero, inflamación a nivel de nuestro intestino, pero también, por ejemplo, está muy famoso este TMAO, ¿verdad? El N-trimetilamil óxido, que está relacionado con enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Entonces, como un metabolito que está siendo producido en nuestro intestino va a impactar directamente en nuestra salud cardiovascular. Tenemos también los famosos ácidos grasos de cadena corta, que en un ambiente donde hay poca fibra, vamos a tener poca producción y pues eso puede predisponernos a más inflamación a nivel de nuestro intestino. Incluso estas alteraciones pueden llegar a producir resistencia a la insulina. Estamos todavía un poco verdes viendo la relación que puede tener incluso con enfermedades neurodegenerativas. Y por el otro lado, pues la ingesta fibra produce mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta, mejora entonces la salud de nuestro intestino y también un poquito estudiando el impacto que puede tener el echarnos una ayudadita cuando nuestra diversidad interna está muy baja con el consumo de probióticos, que no sé si todos conocen la definición de probióticos, pero voy a aprovechar nada más para hacer el comentario, por si alguien no lo sabe. Los probióticos son microorganismos vivos, ¿verdad?, que se consumen, digamos, y que tienen que lograr sobrevivir todo el tracto gastrointestinal para, en teoría, llegar a colonizar también nuestro intestino. Entonces, el consumo de estos suplementos probióticos, ya nos va a hablar un montón Elena más adelante de esto, así que se lo voy a dejar a ella para que lo explique después. Y bueno, aquí nada más un resumen que encontré en una revisión que me parece muy lindo de algunos beneficios que podemos obtener de ciertos metabolitos, pero también algunos efectos negativos para nuestra salud, ¿verdad? Entonces, entre los ácidos grasos de cadena corta, pues, y ciertas vitaminas constituyen energía y nutrientes para nuestro organismo. Hay otros metabolitos que pueden ayudar en la prevención del cáncer, también inhibir la presencia o esa alteración en la que los patógenos ganan terreno, digamos. También pues mantener esa función gastrointestinal normal, incluso están implicados algunos metabolitos
en esa motilidad normal del intestino. Entonces, muchas personas que sufren, por ejemplo, de estreñimiento, podría la causa básica ser una disbiosis también. Por el otro lado, pues ya vimos que también ciertos metabolitos nos pueden favorecer la obesidad, síndrome metabólico, por lo mismo que veíamos de la resistencia a insulina. También ciertos metabolitos pueden favorecer cáncer a nivel intestinal, pero quizás, aunque eso hay que estudiar todavía más, otros tipos de cáncer. También pues enfermedades inflamatorias del intestino, el famosísimo síndrome de intestino irritable, que por lo menos en la clínica de nutrición nos llegan bastantes casos con esto. Yo creo que algunos diagnosticados, otros que uno lee los síntomas y dice, yo tengo eso, ¿verdad? Entonces yo creo que muchos nos sentimos identificados con varios de los síntomas de un intestino irritable y que tanto está pues nuestra dieta y nuestra microbiota, y ahora ya vemos nuestro metaboloma implicado en esto. Bueno, esta gráfica me encanta un montón para hablar un poquito de la disbiosis y sobre todo de por qué hay gente que come re mal, por qué tal vez ha tenido ambientes que deberían hacerlo enfermarse y no se enferma, ¿verdad? Es que recordemos que al final estamos, el resultado final es una combinación también entre factores externos del ambiente, nuestros comportamientos, pero también nuestra propia genética, ¿verdad? Hay un montón de cosas, por eso analizar estas cosas es sumamente complicado. Ya necesitamos programas de bioinformática, ¿verdad? Algoritmos complejos que ya nos ayuden como a descifrar un poquito qué es lo que pasa ahí, pero lo que sucede muchas veces a lo largo del desarrollo de la microbiota en el ciclo de vida es que tenemos pues nuestra microbiota, digamos, funcional, normal, que se va adaptando a los metabolitos que nos hacen bien. Puede haber cierto disturbio y en algunas personas esto no ocasionar ningún cambio significativo, ¿verdad? Eso se queda prácticamente igual y es las personas que tienen una microbiota, digamos, resistente. Tenemos el otro caso donde sí hay una alteración, hay una inflamación, nos enfermamos, nos sentimos mal, pero nuestra microbiota puede volver a la resiliencia, ¿verdad? Y eso era también algo que nos explicaba Rebe, ¿verdad? Donde de repente hubo una época que nos descuidamos un montón y sí, nos sentimos malitos, ¿verdad? Algo nos afectó, pero rápido logramos sobrellevar esto y entonces tenemos una microbiota resiliente. Este tercer es uno fascinante también, que es el hecho de que ante una alteración drástica de nuestra microbiota intestinal, puede ser que logre adaptarse, digamos, que a pesar de que haya un cambio taxonómico importante, digamos, uno secuencia otra vez qué es lo quienes están ahí y son otros. La mara cambió, ya no son los mismos que estaban antes, pero lo bonito es que la genómica, el metagenoma y el metaboloma básicamente se mantuvo. A pesar de que son otras especies, digamos, otras cepas, incluso el genoma, los genes son básicamente los mismos y el metaboloma también, entonces las funciones se mantienen. Entonces esto complica un montón el decir que es una microbiota normal, que es disbiosis, porque si tú cambiaste acá, será disbiosis o no, todo tiene en función del resultado también clínico que se esté obteniendo. Y pues ya por último, si tenemos la disbiosis como tal, cuando esta alteración taxonómica también genera una alteración en el genoma y en el metaboloma. Y bueno, esta disbiosis, que ya entendemos un poquito más qué es, está relacionada con un sinfín de patologías. De verdad que al menos unas 50, yo creo que ya más de 100 patologías que tienen una relación clara con el microbioma y con la disbiosis. Entre ellas, pues enfermedad inflamatoria intestinal, pero también diabetes, enfermedades autoinmunes, obesidad, como hemos hablado, aterosclerosis, también con ese TMAO que les mencionaba, el Alzheimer, cáncer, ¿verdad? Y también bastante con alergias, se ha relacionado mucho. Ok, ¿qué papel entonces juega nuestra dieta? Este esquema creo que resume un montón la conclusión principal o lo que quiero que se lleven en mente, porque digamos nosotros tal vez no podemos cambiar los genes que nos tocaron, no podemos cambiar cómo nacimos o cómo nos alimentaron en nuestros primeros días de vida o nuestros primeros meses, pero sí podemos tener un impacto a través de nuestra dieta al menos, ¿verdad? Y recordemos que entonces lo que nosotros comemos va a llegar a nuestro intestino, va a llegar a nuestra microbiota y con eso ellas van a producir metabolitos que nos pueden hacer bien o no. Entonces, en principio, la materia prima depende también mucho de nosotros.
Y bueno, con esto tal vez traerles un poco un ejemplo, ¿verdad? La dieta favorita de nuestra microbiota, por lo menos de la microbiota de nuestros antepasados, ¿verdad? Es la dieta del Big Mac, pero no se emocionen porque no tiene nada que ver con la hamburguesa de McDonald's, sino que los Big Mac, realmente solo Mac, Big solo le puse para confundirlos, pero son los Mac, que es la microbiota, los carbohidratos accesibles a la microbiota, ¿verdad? Es todos aquellos carbohidratos que nosotros no vamos a absorber y que van a pasar de largo. Entonces, principalmente va a ser la fibra, aunque también ciertos carbohidratos que van en los cartílagos y así, pero sí, principalmente todas estas compuestos carbohidratos que van en las plantas y que nosotros no somos capaces de digerir, no tenemos las enzimas, no las podemos absorber, entonces ahí van nuestra microbiota feliz. Pero ¿qué es lo que pasa? Si se ponen a pensar en la dieta que tenemos actualmente, carece muchísimo. Miren, las cantidades de fibra se han estudiado, se han hecho algunos estudios para estimar cuánta podría ser la ingesta de fibra de nuestros antepasados y se estima que más o menos al día se consumían fácilmente unos 100 gramos de fibra. Hoy en día ya ponemos la meta, así como, así por favor, ojalá llegue a 30 gramos, ¿verdad? Eso es como que la meta a seguir y la mayoría, si les va bien, consumen 12, 15, ¿verdad? Gramos de fibra al día. Entonces realmente ha habido un cambio drástico en nuestra forma de alimentarnos y sobre todo en la cantidad de carbohidratos accesibles que llegan a nuestra microbiota. Entonces incluso hay una revisión bien interesante que trae estas imágenes, justamente esta que está acá, que nos dice estamos matando de hambre a nuestro microbioma interno, ¿verdad? Porque ya no le estamos dejando nada. Todos los carbohidratos ya están tan refinados, tanta azúcar disponible, que al final, pues los que están muriendo de hambre, nosotros engordando y la obesidad y aquí y allá, pero el microbioma muriendo literalmente de hambre y disminuyendo drásticamente su diversidad. Entonces ya estamos incluso viendo, aunque eso no nos afecta a veces tanto porque nos enteramos de que se extinguió tal especie de felino y tan bonito, entonces nos afecta un montón, pero se están extinguiendo también un montón de microorganismos, ¿verdad? Y eso es importante, quizás no vemos aún el impacto, pero puede que sí tenga un impacto importante. Vemos acá entonces este intestino está como partido en dos. ¿Qué pasa si nuestra dieta está basada en azúcares, harinas? Si no ven bien, esto es un pastelito. Y aquí arriba tenemos un brócoli, ¿verdad? Que representando esa dieta rica en fibra. Entonces, esas mismas calorías van a pasar un peso diferente. En el caso del pastelito, todo de una vez se va a la circulación y las bacterias aquí se quedan esperando y nada. Y mientras que si consumimos fibra, pues algunas pues sí va a ser absorbido, pero sobre todo va a llegar a ser metabolizado a nivel de nuestras bacterias y vamos a alimentarnos igual, pero a través de estos ácidos grasos de cadena corta que les comentaba, que además de ser energía, tienen otras funciones. Recuérdense que esos metabolitos también son prácticamente mensajeros y hasta pueden condicionar la expresión de ciertos genes. Y bueno, entonces acá vemos lo que les mencionaba, ¿verdad? Como la diversidad, vean que la diversidad tan amplia que teníamos cuando éramos cazadores, recolectores, y cómo fue cambiando, digamos, a nivel que ya pudimos tener agricultura, toda la industria, ¿verdad? De los alimentos, y ahora que todo no solamente está súper procesado, sino también ultra sanitizado, ¿verdad? Y entonces todo eso trae una reducción drástica. Ahora nos surgen preguntas, sumándome a las preguntas que ya les han estado dejando. ¿Qué pasa si volvemos a tratar de tener una dieta tan alta en fibra? Porque eso podría ser como que una recomendación, pero todavía nos queda la duda, porque si ahora ya no tenemos esa diversidad microbiana que teníamos antes, ¿será que más bien la fibra no nos va a caer mal? Y también por eso también estamos viendo a la gente, mire, yo en comer sano, pero cuando como vegetales es que me inflo, es que me siento mal, ¿verdad? Todo puede estar relacionado con esto. Entonces, ¿cómo reintroducir también esa fibra considerando que ahora nuestra microbiota está cambiando, es otra, y ya esos carbohidratos quizás no sean los más adecuados? Hay que ir viendo un montón de cosas más. Y a eso no solo le sumamos dieta, sino pues todos los otros cambios que ya se han ido dando en la humanidad. Bueno, y hablando específicamente también de los metabolitos que son producidos al metabolizar esta fibra,
están los famosos ácidos grasos de cadena corta, que ya se los he ido mencionando, que son el acetato, propionato y butirato principalmente, ¿verdad? Como ya les mencionaba, estas son potentes señales moleculares, ¿verdad? No solamente van a ser fuente de energía, sino que también pueden tener la capacidad de modificar la expresión de nuestros genes, y con esto también pueden determinar la motilidad intestinal, el flujo sanguíneo y hasta el pH, ¿verdad?, de nuestro intestino. Interfieren también en la absorción de nutrientes y promueven la salud intestinal y la integridad de la barrera intestinal. Entonces, por ejemplo, cada uno va a ir cumpliendo diferentes funciones. El butirato es uno de los que más se ha estudiado porque es como la moneda energética de nuestro enterocito. Entonces, si queremos tener un enterocito saludable, necesitamos pues buenas cantidades de butirato. Aquí incluso ya se ha empezado a hablar un poquito. Yo creo que la mayoría ya está familiarizado con los conceptos de prebiótico y los probióticos, pero no sé si habían escuchado ustedes de los postbióticos. Pero ya se está empezando a hablar también de postbióticos, que son justamente metabolitos que nuestra microbiota debería estar produciendo, pero que quizás ya no tenemos esa diversidad microbiana que los produzca. ¿Qué pasa si los consumimos, verdad? Está esa duda. Todavía ni siquiera se están comercializando estos postbióticos, porque no crean que es así de sencillo. Ay, como los ácidos grasos de cadena corta son beneficiosos para el intestino, tomémoslo, ¿verdad? Porque típico que uno se quiere adelantar un poco a la ciencia, ya no se aguanta que la ciencia tenga resultados concluyentes, sino que de una vez queremos ya ir comercializando cosas y probarlas, ¿verdad? Pero también está el lado negativo, en el sentido de que este exceso también de estos ácidos grasos de cadena corta puede ser negativo también para la salud, ¿verdad? Entonces, antes de que te adelanten a ir a tomar butiratos y cosas así, por si acaso ya alguien está vendiendo, cuidado también con eso. Pero, o sea, vemos que tiene un lado positivo, pero también puede tener un lado negativo. Bueno, ¿hacia dónde ya para terminar la charla? ¿Será que es volver al pasado? Era lo que les comentaba, pues eso es lo que pareciera ser lo ideal, ¿verdad? Como una dieta de alimentos más enteros. Y esto pues se ha visto en un montón de estudios epidemiológicos y que ahorita ya queremos explorar un poco más los mecanismos y no podemos ignorar la microbiota si queremos hacer esto. Pero pues puede ser que esto sea la solución, como volver a nuestras raíces. Y esto lo vemos sobre todo también porque las sociedades tradicionales tienden a tener muchísimo menos incidencia de enfermedades crónicas, las enfermedades modernas que llamamos, ¿verdad? Entonces eso nos hace pensar que tal vez el tener una dieta pues, más tradicional, regresar a nuestras raíces, reconectarnos un poco con la cocina, ¿verdad? Creo que ahora ya la mayoría, pues como hay tanta disponibilidad de alimentos ya listos para consumo y demás, como que hasta ya ni sabemos cocinar la mayoría, ¿verdad? Entonces, reconectarnos un poquito con la forma de preparar nuestros alimentos y que estos sean lo enteros posibles. Y también el otro lado es el hecho de que recuérdense, como ya les han mencionado, nuestra microbiota y nuestro metaboloma también es prácticamente una huella digital, ¿verdad? Cada quien tiene una composición única, especial, que la han ido como formando a lo largo de su vida y a la par de su genética. Entonces, lo ideal sería poder utilizar esta información para lo que llamamos la nutrición personalizada, ¿verdad? Ver cómo poder predecir, o sea, hacer este análisis del metaboloma y del microbioma y realmente poder predecir cuáles van a ser los efectos de componentes específicos de la dieta en la salud del hospedero. Pero obviamente todavía estamos lejos de esto y esto ya nos permitiría hacer intervenciones dietéticas totalmente individualizadas que aseguren la salud óptima del individuo. Entonces, a todos, si hay nutricionistas aquí presentes, que creo que sí hay varios, que nos interesa muchísimo la nutrición personalizada, la nutrigenética. No podemos, creo yo, estudiar la nutrigenética sin tomar en cuenta el microbioma y el metaboloma. Recuerden siempre que este es nuestro otro genoma y mucho más abundante incluso que el propio. Así que muchas gracias y los dejo con esta frase. El papel del infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande. Muchas gracias.